tal, chicos y chicas? Estamos en época donde el teletrabajo está haciendo una expansión brutal. Estamos avanzando a pasos de gigantes por culpa o gracias al COVID hacia un mundo laboral un poquito más distinto de lo que teníamos. Era un camino que ya se inició en muchas empresas, la digitalización, y estamos avanzando a pasos de gigantes hacia el mundo del teletrabajo. Esto no significa que se esté haciendo de forma correcta al 100%. ¿Por qué? Porque estamos dando unos pasos de forma acelerada y estamos convirtiendo nuestras casas en unas oficinas improvisadas, ¿vale? ¿Qué sucede? Que tenemos problemas a la hora de comunicarnos, que tenemos problemas a la hora de gestionar nuestro tiempo. Aquí voy a hablaros un poquito sobre el tema, no de la gestión del tiempo en el teletrabajo, sino del tema de las telecomunicaciones en el teletrabajo. Necesitamos un ancho de banda grande y, lo más importante, necesitamos un ancho de banda estable. Una comunicación estable entre todos los dispositivos que estamos utilizando en nuestra casa. Es decir, para hacer videoconferencias utilizamos tanto lo que es el ordenador fijo, como lo que es el dispositivo móvil, como lo que son las tabletas, las tablets, etc. Hacemos videoconferencias a través de tablets, hacemos videoconferencias a través del móvil y necesitamos tener una conexión que sea buena. Es decir, aprovechar al 100% todo lo que nuestro operador nos esté ofreciendo. Por ejemplo, aquí en mi casa, yo vivo en una zona rural, tenemos conexión gigabit para salir a internet y queremos aprovechar esta conexión gigabit en todo el interior de nuestra casa, ¿vale? Algunas de las casas con un simple router wifi tiene suficiente porque las medidas de la casa lo permiten. En casas más grandes o en casas donde hay varias plantas, este problema aparece, es decir, tenemos el router colocado en una planta inferior y en las plantas donde estamos trabajando, en una segunda o en una tercera planta, en una buhardilla, donde nos hemos instalado, nos hemos creado nuestro propio despacho, nuestra propia sala de videoconferencias para poder hablar con los compañeros de trabajo, está realmente lejos del router, ¿vale? No solo eso, sino que además tenemos niños en casa que están consumiendo YouTube a saco, que están consumiendo vídeo, que están jugando online. Estamos aquí haciendo un uso intensivo de todos los recursos de red y necesitamos que nuestra conexión sea estable, ¿vale? Para eso os voy a hablar de distintos tipos de conexiones que podemos hacer en nuestra casa, ¿vale? Podemos hacer conexiones mediante PLCs. Podemos hacer conexiones mediante extensores de red Wi-Fi, podemos hacer conexiones mediante extensiones de red Wi-Fi tipo Mesh, podemos utilizar cable Ethernet o podemos utilizar cable de fibra óptica, ¿vale? Os voy a explicar cada uno de estos tipos de conexión, qué ventajas, qué desventajas tienen, qué nos aportan, qué nos cuestan económicamente y qué dificultad tiene a la hora de instalar este tipo de conexiones, este tipo de cableado, este tipo de diversificación de la red dentro de nuestra casa. Bien, vamos a suponer que queremos realizar una de las mejores opciones que hay, que es cablear toda nuestra casa con cable Ethernet y así aprovechar al 100% la conexión que nos ofrece nuestro operador. Es decir, si nos está ofreciendo 300 megabits, que tenga 300 megabits en cualquier punto de la casa, ¿vale? Si usamos, como hemos visto, conectores PLC o extensores de red Wi-Fi, no vamos a aprovechar el 100% del ancho de banda que nos está ofreciendo nuestro operador. Es posible que, si es, por ejemplo, este es bastante malo, que nos dé velocidades de 90 megabits, de 30 megabits, no llegando ni a los 300, ni a los 600, ni a la velocidad de gigabit que nos puede ofrecer nuestro operador. Con las consecuencias que eso puede llevar, pues del colapso de nuestra red, que hayan cortes en las videoconferencias, etc.
Por lo tanto, vamos a utilizar lo que conocemos como cable Ethernet, ¿vale? Esto es un cable Ethernet que ya está hecho, está crimpado, tiene ya los conectores puestos, ¿vale? No tiene más historias, pero no vamos a partir de aquí, sino que vamos a partir de un cable que no tiene los conectores, ¿vale? ¿Por qué? Porque nos interesará pasar este cable mediante regletas, mediante las conexiones de la luz, que veremos que no se puede hacer. No se puede hacer porque no es legal bueno, porque no cumple la normativa pasar estos cables por donde pasan los cables de la luz. Sí. Este tipo de cables los podemos pasar por donde hayan conexiones de telecomunicaciones por nuestra casa, es decir, donde hayan corrugados que no tengan cables de luz que están pasando por dentro, pero no los podemos pasar por donde hayan cables de luz, ¿vale? Para pasarlos por donde haya cables de luz, veremos otra de las opciones que hay, que es el uso de la fibra óptica. El uso de cable Ethernet pues nos permitirá conectar toda nuestra casa a velocidad gigabit, pero con esta pequeña restricción y con el problema de tener que abrir todas las conexiones de la casa y mirar por dónde pasar el cable, con las dificultades que eso lleva, ¿vale? Vamos a ver el material que necesitamos para cablear nuestra red Ethernet en casa. Necesitaremos cable Ethernet, compraremos una bobina pues de unos 50 metros, ¿vale? Esto es el resultado de un cable ya hecho. Ahora os mostraré la bobina entera. Necesitaremos un equipo para poder ocupar los conectores. Esto lo venden por Amazon, me parece que no supera los 20 o 25 euros. Esto nos permite pues, crear las terminaciones del cable Ethernet en cada uno de sus extremos. ¿Vale? Necesitaremos una grimpadora, necesitaremos conectores y necesitaremos un comprobador de cable de red, ¿vale? Que veremos más adelante cómo se utiliza. ¿De acuerdo? Este comprobador simplemente nos dirá si el cable de red está bien hecho o no está bien hecho, ¿vale? Conectaremos en un extremo, sí, bueno, en un extremo y en otro. Esto se puede desacoplar, esto estará en una punta de la casa, esto estará en la otra punta de la casa, los conectaremos y nos dirá mediante las luces si todos los cables están bien conectados. Incluso este tiene hasta el G conectado, está apantallado el conector, ¿vale? Y en el otro extremo de la casa igual, veremos uno a uno, que los colores, que los numeritos se van correspondiendo. ¿Vale? Esto significa que este cable de red pues está bien hecho. La primera opción que tenemos es colocar, la primera más barata y más rápida, pero no la más eficaz, es colocar un punto repetidor de nuestro wifi en la zona intermedia donde esté nuestro wifi. Es decir, no lo hemos de colocar en la zona donde no tenemos cobertura, sino lo más cercano a nuestro router, donde la cobertura sea pues aproximadamente entre un 20 y un 30% de lo que debería de ser. Esto hará que llegará poco wifi aquí y este repetirá la señal wifi con una mayor fuerza en el resto de zona de la casa. Si con esto no nos sirviera, tenemos la opción número 2. La opción número 2 es utilizar los PLCs. Los dispositivos PLC nos van a permitir conectar en un extremo de la casa y en el otro, mediante la red eléctrica, dispositivos que utilicen cable Ethernet. Me explico. Si en un lado de la casa tenemos el router y queremos tener conexión en la otra punta de la casa donde el wifi no nos llega bien o nos llega muy mal, podemos recurrir a poner estos dispositivos. Uno lo colocaremos donde está el router, enchufando de uno de los puertos Ethernet del router a uno de los puertos Ethernet de este dispositivo, y mediante la red eléctrica se comunicará con el otro lado, se comunicará con el otro PLC usando la red eléctrica, ¿sí? Y nos proporcionará una salida Ethernet en la otra punta de la casa. Es decir, es como si hubiéramos unido mediante un cable Ethernet nuestro router con nuestro PC, que está en la otra punta de la casa, pero sin usar un cable Ethernet, usando la red eléctrica, usando la instalación que ya está hecha en la casa.
Incluso las versiones más modernas de PLCs, en uno de los extremos incorporan un punto de acceso Wi-Fi. Es decir, no solo tendremos una salida Ethernet, sino que tendremos un híbrido entre estos dos aparatos. Tendremos una salida Ethernet y tendremos un emisor de Wi-Fi en la otra punta de la casa. Aquí ya la distancia nos dará igual. Podemos colocarlo, si tenemos una casa de 100 metros cuadrados de longitud y el router está en un extremo, en el otro extremo colocamos el PLC, colocamos un PLC que tenga Wi-Fi y tendremos Wi-Fi en esa zona de ahí. ¿Qué ocurrirá? Que el ancho de banda no lo aprovecharemos al 100%, es decir, por la red eléctrica no transmitiremos ni de lejos. Por ejemplo, si tenemos 600 megabits de bajada, difícilmente nos llegarán 600 megabits en el otro extremo de la casa, a no ser que tengamos un PLC muy bueno, no hayan interferencias, etc. Por último, tenemos el cable Ethernet, que nos permitirá comunicar un extremo de la casa con el otro extremo de la casa, aprovechando el 100% del ancho de banda que nos proporciona nuestro operador. Es decir, si nos proporciona 1 giga, en el otro punto de la casa tendremos 1 giga. Si nos proporciona 600 megabits, tendremos 600 megabits en la otra punta de la casa. La limitación de este cable son 100 metros. Más de 100 metros tiene pérdidas. Se trata de un cable de categoría 6. Un cable de categoría 5 aún tiene más pérdidas. Y no os lo recomiendo. Es decir, comprar de categoría 6 hacia arriba. ¿Qué ocurre? Contra mayor es la categoría, más es su grueso y más difícil es pasarlo por un coarrugado. Veréis, categoría 7 nos permitiría velocidades de hasta 10 gigabits con un router específico, con un switch de 10 gigabits. Categoría 6 nos permite velocidades de gigabit con un router, con un switch gigabit. ¿Vale? Ya ahora os mostraré pues uno y el ejemplo de instalación que tengo yo en mi casa con cable Ethernet. ¿Vale? Necesitaremos el cable Ethernet, en este caso pues no tiene los conectores en los extremos. Necesitaremos un pasacables para poder introducir este cable por las regletas interiores de nuestra instalación. Necesitaremos conectores RJ45 categoría 6, en este caso son conectores que están blindados, en teoría nos tienen que proporcionar mayor protección. Bueno, los normales sin blindaje funcionan exactamente igual y funcionan bien. El caso es que son muy baratos, no sé si llega a los son 50 piezas y están comprados en AliExpress. Me parece que su precio no llega a los 5 o 10 euros. No es muy caro con el pack de conectores para esto. ¿Vale? Necesitaremos la herramienta grimpadora que nos permitirá poner estos conectores en el cable. Y por último necesitaremos un test de cable que nos dirá si el cable está bien construido o no está bien construido. Una vez pongamos este cable de punta a punta donde queremos comunicar, es decir, en un extremo tendremos el router y en el otro extremo tendremos un switch donde repartiremos la señal. Podemos tener un repetidor Wi-Fi donde enchufaremos el cable y nos dará la señal Wi-Fi en esa zona donde no teníamos cobertura. Podemos hacer una conexión punto a punto conectando el router al otro extremo de la casa donde queremos dar la cobertura. Podemos hacer un tipo de distribución en estrella, podemos distribuir nuestra conexión de formas más complejas en función del número de plantas que tenga nuestra casa, en función del número de sitios donde queramos llevar internet. En mi caso, quiero llevar internet o llevo internet desde la planta baja a la planta tercera y por razones de cómo está montada la estructura de la canaleta de telecomunicaciones, de la planta 3 llevo una conexión de cable a la planta 2 donde están las habitaciones de mis hijos y donde está el punto Wi-Fi que da un poco cobertura a toda la segunda planta. Vale. Después os detallaré un poquito cómo es la instalación y cómo se pasan estos cables. Es muy sencillo, simplemente hay que seguir el esquema que os pongo para hacer este tipo de conectores. Lo puede hacer cualquiera, los he hecho yo. No tiene más complicación, es cortar, poner los cables en orden, ponerlos aquí dentro y grimpar. La primera vez es complicado, la segunda vez ya vas cogiendo un poquillo el truquillo, viendo vídeos, pero es que es muy sencillo. No voy a poner ahora aquí no me voy a poner a hacer el cable porque es un poco tedioso y se tarda bastante, hay que ser bastante manitas, pero se hace sin ningún tipo de problema. Simplemente que tardas un poquito en hacerlo. Es bueno comprar paquetes de muchos conectores porque el primero y el segundo y el tercero probablemente os salgan mal. No desesperéis.
salen. Ir cortando trocitos, comprar cable de sobras, porque acaban saliendo los cables. Y yo los he hecho, los hace cualquiera. ¿Qué más os puedo explicar? Los PLCs, los puntos de acceso Wi-Fi, la conexión por cable, y me falta por llegar un tipo de conexión que es el tipo de conexión que se utiliza en el exterior para daros internet a vuestra casa. Es decir, internet os llega seguramente a vuestra casa a través de la fibra óptica. Un próximo vídeo que voy a hacer va a ser sustituir una de las conexiones que tengo por cable por fibra óptica, pero dentro de casa. Es decir, pasaré el cable de fibra óptica por los coarrugados de la casa y veremos cómo de extremo a extremo, con una distancia aproximada de 40 metros, podremos transmitir una velocidad de gigabit a través de fibra óptica. Es puramente experimental porque la velocidad de gigabit ya la tengo ya con el cable. No tiene más, pero me apetecía probar esta tecnología de fibra óptica, a ver cómo funciona, y será un vídeo más que os pondré para que tengáis otra opción más. Veréis que también está la opción, hay muchos vídeos por la red sobre la fibra óptica plástica, que a mi parecer es bastante cara, soluciona algunos de los problemas que tiene el cable, es decir, este cable no puede pasar por la red eléctrica, la fibra óptica plástica sí. Es por eso que voy a probar con la fibra óptica normal, sin que sea plástica, para hacer una instalación un poco más barata. Es decir, he comprado los componentes, he comprado los 50 metros de fibra óptica y he comprado 2 transformadores de fibra óptica Ethernet por aproximadamente 38 euros, cuando el kit más barato de fibra óptica plástica nos cuesta aproximadamente entre 130 y 150 euros. Es decir, un ahorro de más de 100 euros a la hora de hacer una instalación de fibra óptica. Veremos que tiene sus pros y sus contras también, ¿vale? La fibra óptica plástica tiene muchas ventajas, como es la instalación, que es muy sencilla, que puede pasar por sitios donde el otro tipo de fibra le va a costar pasar, pero ahí está, os podéis ahorrar pues unos 100 euros y pasar un buen rato haciendo una instalación un poquillo más complicada, ¿vale? Aquí la gracia un poco también es pues ver cosas nuevas y probar cosas, ¿vale? Os voy a contar cómo es el cableado de mi casa. Son 3 plantas, el router está en la planta inferior, la entrada donde el operador nos coloca el router y nos da la conexión de fibra óptica hacia el exterior. Entonces os voy a mostrar cómo está conectado este router, está conectado a un firewall. Este firewall tiene una de las salidas que recorre la segunda y la tercera planta hasta mi espalda, donde tengo los ordenadores, el servidor NAS y otros aparatos que tengo, pues lleva la conectividad hasta aquí. Y de aquí se desplaza también a través de corrugados hasta la segunda planta, donde doy acceso a internet a las 2 habitaciones a través de un enchufe de Ethernet, y a través de otro conector doy servicio Wi-Fi a la segunda planta para los móviles, tablets, etc. Bien, aquí tenemos el router donde nos llega nuestra conexión a internet mediante fibra óptica. Este router lo tenemos conectado a un firewall mediante este cable. Ya os pondré un vídeo explicándonos un poquito sobre este firewall. Esto es un TP-Link que nos permite pues, tener un VPN y conectarnos desde fuera de casa a nuestra casa, ¿vale? Y después tenemos un cable de salida, que son 30 metros de cable que van hacia la planta número 3. Este cable de aquí va por el corrugado de comunicaciones y va hacia la planta número 3. Bien, hemos visto cómo desde la planta baja conectábamos un cable a nuestro router y recorríamos 30 metros hacia arriba, hacia la planta superior, y nos llega el cable a este punto de aquí, ¿vale? Lo tenemos bien etiquetado para saber cuál es. Bueno, en este caso no he puesto aquí, planta 1, es este cable de aquí. Es este cable de aquí, el segundo cable, ¿vale? Esto va directamente a la planta 1. Nos da conectividad a la tercera planta. Directamente nos da la salida a internet que tenemos en la primera planta. Tenemos distribuidos aquí pues más ordenadores conectados, tenemos un punto de acceso Wi-Fi para poder dar conexión
Wi-Fi a la tercera planta, y tenemos otro cable que sale de este mismo switch hacia la planta número 2. ¿Vale? Así que tenemos la primera planta conectada con la tercera planta y la tercera planta conectada con la segunda planta. En la segunda planta tenemos otro punto de acceso conectado para dar acceso Wi-Fi a toda la segunda planta. De la tercera planta llevamos un cable hasta la segunda planta a través del corrugado de telecomunicaciones, llega a una de las habitaciones y ponemos aquí un switch conectado al cable Ethernet para conectar más ordenadores y para ir a la otra habitación. ¿Vale? Este switch también estará conectado mediante un cable. Bueno, aquí vemos cómo va a la otra habitación y de la otra habitación llega con un cable hasta un access point que nos permite tener Wi-Fi en la segunda planta. Y es así como tenemos conectadas las tres plantas mediante cable Ethernet. Conectores RJ45 para cable de red. Capuchas protectoras para conector de RJ45 de cable de red. 50 metros de cable categoría 6. Pasacables. Repetidor Wi-Fi. Sistema PLC. Kit de herramientas para grimpar cable. Sistema Wi-Fi Mesh. Sistema Wi-Fi Mesh. Hasta aquí cómo montar una red en vuestra casa para aprovechar el 100% del ancho de banda de vuestro operador. Espero que os haya gustado y podéis poner comentarios, preguntas, sugerencias, cualquier tipo de pregunta que tengáis sobre redes, de cómo funcionan los conectores, de cuál es el mejor conector, cuál es el mejor PLC. Hay muchos, de muchos precios, de muchas velocidades. Simplemente es un tema de ir investigando un poquito. Podéis preguntarme lo que queráis, podéis hacer las preguntas, os contestaré encantado sobre cuál es la mejor opción. Me podéis decir la configuración que tenéis en vuestra casa y os diré cuál es la mejor opción que podéis escoger. Si tenéis una casa que es un solo piso pero es muy larga, si tenéis una casa que es muy alta con varias plantas y queréis poner Wi-Fi en todas las plantas pero queréis la máxima velocidad en cada una de ellas y queréis que el Wi-Fi llegue bien a todas partes, me podéis hacer el tipo de preguntas que queráis, que os contestaré encantado el tipo de distribución que podéis colocar en vuestra casa. Esto es todo, espero haberos ayudado y os veo en otro vídeo.